Quizás nunca se puso a pensar qué podría ser nuestro cuerpo si no tuviera huesos. Los huesos es aquello que nos proporciona la capacidad de movernos, de trasladarnos, también cubre órganos vitales para nuestra vida, también nuestro cerebro, allí con el cráneo está protegido mediante huesos. ¿Qué pasaría si no lo tuviéramos? ¿Qué pasaría con nosotros si no tuviéramos esto tan pero tan particular que son los huesos? La fisonomía de su cuerpo está demarcado por toda la parte ósea. Hablando de estas cosas, quizás usted no le dio tal importancia a cada uno de estos 200 huesos que tiene el cuerpo humano. Quizás se acordó de ello cuando involuntariamente lo golpeó, quizás algún dedo, el más pequeño de ellos, ahí se acordó que estaba, mientras no se lo había golpeado, estaba allí, únicamente usándolo. Pero, hablando de huesos, ¿sabe que encontré en la palabra situaciones que tienen que ver con los huesos? Allí en Segunda de Reyes, capítulo número 13, habla de que un profeta, santo profeta de Dios, murió. Estamos hablando de Eliseos. Ese Eliseo que dice que, murió y fue sepultado. Dios había utilizado a este hombre en gran manera. Cosas grandes había hecho Dios con él. Pero sin embargo, ese pueblo, este Israel, también cavilaba entre dos pensamientos: seguir aquello que no le gustaba a Dios y escuchar la voz por medio de este Eliseo. Pero un día ese ministerio terreno terminó, murió y fue enterrado. Aparentemente estaban en guerra y llevaban a una persona que había muerto. Dice la palabra que como vieron peligro, arrojaron el cuerpo justo arriba de la tumba de este Eliseo. ¿Y sabe qué pasó? Este cuerpo del hombre que no tenía vida volvió a la vida. Aún muerto, Dios estaba utilizando a un hombre porque Él es Dios. Uno se pone a pensar cuál fue el mejor tiempo de este Eliseo. Contemporáneo de Elías, en un momento habrá escuchado las maravillas que relata la palabra de lo que había hecho Elías. Allí en su batalla contra, por ejemplo, los 400 profetas de Baal. Aquel milagro tan grande que hizo Dios para que un pueblo se decidiera a quién quería seguir y honrar. Habrá escuchado de estas maravillas y quizás anhelaba alguna vez cruzarse. Pero dice la palabra que un día esto ocurrió. Estando trabajando Eliseo, Elías se acercó, lo cruzó y hizo algo que evidentemente Dios le había dicho. Su manto fue hacia Eliseo. Un acto que refleja el querer que lo siga. Estaba con su buey, estaba con su trabajo, quizás con su empresa, pero un día el siervo de Dios lo llamó para que siguiera y honrara al Dios eterno. Y fue y se entregó. ¿Habrá sido en ese tiempo el mejor momento de este Eliseo? O quizás ver cómo en un momento determinado Dios lo dejaba como sucesor de Elías. Dios lo utilizaba, Dios lo movía, Dios le hablaba, Dios tenía en Eliseo su voz para comunicarse al pueblo de Israel. Pero también en Génesis habla de una persona la cual sus huesos toman un momento importante, un momento especial. El imperio egipcio era el que había acobijado ni más ni menos que a este José. Amigos, ¿sabe cómo llegó allí? Sinceramente, uno podría decir por mala suerte. Había nacido allí junto a sus hermanos con uno de los patriarcas y de pronto sus hermanos vieron en él una amenaza. Envidia lo llevó a querer
venderlo, a querer primeramente matarlo, pero luego lo vendieron a alguien que iba para Egipto, vendido como esclavo, vendido como un hombre que no tiene derecho, un hombre para servir a otro. Allí llegó José y allí estaba aquel que lo había comprado, lo puso al servicio de él, pero este José tenía algo especial. ¿Sabe qué era? La bendición de Dios sobre su vida. Respetaba a este Dios, honraba a este Dios, amaba a este Dios. Pero sin embargo pareciera que por más que amemos, por más que honremos y por más que sirvamos a Dios, algunas cosas parecieran que nos salen de control. Este hombre José, en esta casa, la de Potifar, un día se encontró con una de las tentaciones más propensas en aquel tiempo. La esposa de su dueño, aquel que le había ofrecido y tenido confianza, un día esta mujer quiso hacer caer a este José. ¿Y sabe qué hizo José? Huyó. Prefirió dejar todo esto. Mire que nadie lo estaba viendo. Mire que su familia lo había desechado, lo había querido matar. No tenía por qué rendir cuentas a nadie, pero sin embargo sabía que Dios estaba allí. Y dejó a aquella mujer y huyó. La mujer lo denunció como que quiso hacer algo contra ella. Terminó preso. Allí en el presidio uno dice, ¿cómo puede ser que una persona que sirve a Dios, que quiere agradar a Dios, termine ni más ni menos que en una cárcel? Aquella cárcel fue el lugar donde José siguió honrando a Dios. Había hombres, tenía la particularidad José de que ante un sueño él podía interpretarlo. Aquellos hombres tenían un sueño y no sabía qué iba a pasar con ellos. El hombre de Dios habló con estas personas, diciéndole que iba a pasar el mensaje que había oculto en aquel sueño que no podían interpretar. Únicamente le pidió algo a José: cuando salgan, cuando vayan, acuérdense en que yo estoy acá. Evidentemente no se acordaron. A veces las cosas buenas que puede hacer uno por otros, en su momento quizás agradezcan, pero se olvidan porque no están haciendo conforme a los designios de Dios. Pero Dios siempre trae planes. Dios siempre tiene todo ajustado a su voluntad. Querido amigo, ¿sabe que aquel José, en un tiempo determinado que ya estaba estipulado por Dios, alguien necesitó saber de un sueño recurrente que no lo dejaba en paz? Ese sueño era el de Faraón en aquel tiempo. Apesadumbrado, habló con aquellos que tenían que aconsejarle y no encontraban respuesta para aquello que estaba soñando el monarca. A alguien se le ocurrió decir: hay alguien que puede interpretar esto, hay alguien que puede decirle, Faraón, lo que usted está pasando. ¿Y sabe qué? Ahí se acordaron de este José, fueron, le llamaron y el sueño fue interpretado. A tal punto se vio conmocionado este monarca que dijo que a partir de ese momento sería su segundo. La autoridad máxima era el Faraón, el segundo era José. Pareciera que las cosas se acomodan, parecieran que las cosas ahora toman un curso bueno. ¿Cuál fue el momento más especial de este José? ¿Cuando estaba con el padre? ¿Cuando no había problemas, pero sin embargo los hermanos quisieron matarle? ¿Cuando fue vendido y Dios seguía con él? ¿Cuál fue el mejor momento? Cuando le pudo revelar al Faraón y Faraón le dio un lugar preponderante. ¿Cuál fue el mejor momento de este José? Imagínese, segundo en autoridad, en el mejor de los lugares, estar viviendo, tener únicamente el deseo de algo y ya conseguirlo. ¿Era ese el momento especial? Un día le dio la oportunidad Dios de estar con su familia y estar con su padre allí en Egipto. Allí estuvieron bien. ¿Será ese el mejor momento?
¿Será eso lo que estaba preparando Dios? Sí, Dios prepara todo, pero ¿era el mejor lugar para José? ¿Sabe que en determinado momento, teniéndolo todo, José dejó estipulado al pueblo, a los que él conocía, a su familia, a los hijos de Dios, diciéndoles, yo sé que Dios los va a sacar de este lugar. Es verdad que en este lugar estoy bien, estoy acompañado, tengo autoridad, pero no quiero que mis huesos queden acá. Amado amigo, ni los huesos quería dejar. Y esto llamó poderosamente la atención y me dio como un aliciente. Vivimos, transitamos, pasamos nuestros días en un lugar transitorio. Podemos pasarla bien, quizás no tan bien, quizás con presiones, quizás con angustias, quizás con golpes, pero sabemos que esto es pasajero. No quiero dejar ni mis huesos en este lugar, quiero ir al lugar donde Dios ha preparado sitio para mí. ¿Y cuál es el sitio que Dios ha preparado? Para usted y para mí. ¿Sabe que hay un lugar especial que tiene su nombre y está en los cielos? ¿Cómo poder hacer para llegar a ese lugar? Reconocer a Cristo. Poder encontrarse con un Dios que le ha dado vida, que le ha creado y que siempre le estuvo buscando. No deje ni siquiera los huesos en este lugar transitorio. Acepte a Jesús. Lleve todo a Él, porque Él allí tiene lugar para su vida. Dios le bendiga.